A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. Uno de los sectores más golpeados por la pandemia fue el comercio internacional. Dadas las restricciones a la movilidad y por el cambio de las prioridades estatales hacia el intercambio de material, de salud, el comercio de bienes y servicios cayó en un 17.7% en el año 2020 y desde el 2021 se registra un incremento superior al 12% de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Comercio. Y si bien se espera que el 2023 se pueda llegar a niveles prepandemia, el escenario es optimista a pesar de problemas logísticos en puertos, cantidades de contenedores para el despacho de mercancías y escasez de semiconductores. Estas perspectivas de crecimiento en el comercio han generado que a futuro podamos ser testigos de algunos récords en transacciones, la innovación en diferentes formas de intercambio y realineamiento de algunos países con mayor capacidad de demanda de bienes y servicios. En el caso de Ecuador, de nuestro país, estamos ante un intento de mayor penetración en diferentes mercados con tratados de libre comercio y un boom camaronero que para muchos puede ser similar al vivido en la década de los 90 del siglo pasado. Y para hablar de este importante tema y considerando la pertinencia para muchos exportadores e importadores ecuatorianos que quieren expandir sus negocios al mundo, he invitado al magíster Gustavo Cuesta Rugel, docente de Economía de la Universidad de las Américas. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarme. Muchas gracias. Un saludo para usted y su distinguida audiencia. Gracias, Gustavo. Le cuento a la audiencia que Gustavo es economista por la Universidad Católica del Ecuador, es máster en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado en diferentes instituciones públicas y del sector privado. Actualmente es docente en la Universidad de las Américas y cursa también un doctorado en Economía. Gustavo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y quisiera iniciar preguntando, haciendo un preámbulo a una pregunta que es sobre cómo indicamos al inicio de nuestra introducción. Hablamos del comercio que está motivado sobre todo por los agentes privados que necesitan recuperar ciertos niveles de prepandemia y que han aprovechado las ventajas que tanto acuerdos comerciales como ciertos incentivos gubernamentales les han permitido incrementar sus exportaciones, también como la reducción de aranceles a importación o los impuestos a la exportación. Si bien las autoridades sanitarias de la mayor parte de países no se han pronunciado sobre el fin de la pandemia, en realidad las perspectivas son positivas. ¿Cuáles cree usted que son los sectores de la economía mundial que se están beneficiando de este incremento acelerado del comercio? ¿Y cómo podría beneficiar esto a nuestro país? Muchas gracias, Marjorie. Como usted comentó al inicio, la pandemia trajo un shock importante en el comercio internacional, porque de un día al otro se cerraron empresas, se fueron a confinamiento, la demanda de muchas cosas cae. Entonces eso provocó tanto un shock desde la oferta, la posibilidad de poner productos en los mercados, como desde la demanda, ¿no? Los hogares en sus casas no podían demandar, ¿no? Entonces hubo un shock desde ambos lados y lo importante mencionar ahí es que a medida que la economía ha ido abriendo, el comercio internacional ha ido incrementándose, ¿no? Sectores que se beneficiaron un poco en términos de la pandemia, a pesar de lo complejo que fue. Por ejemplo, es todo el tema de servicios tecnológicos, las plataformas tecnológicas. Todo el mundo comenzó a hacer teletrabajo a nivel mundial, la demanda de computadoras, tablets, teléfonos celulares, servicios como internet se incrementó. Entonces ese fue un sector que
salió beneficiado, pero en términos de otros bienes y servicios sí hubo un golpe fuerte que muchos países ya se comenzaron a recuperar en el 2021. En el caso puntual del Ecuador, para responder la segunda parte de su inquietud, el Ecuador mostró una tendencia creciente. Bueno, hay que diferenciar lo petrolero de lo no petrolero en el Ecuador. El petróleo, ustedes recordarán, tuvo un shock en 2020, inclusive los precios llegaron a ser negativos. A nivel local tuvimos ruptura de oleoductos y una contracción de la producción. Pero en lo no petrolero al Ecuador, a pesar de la pandemia, le fue muy bien. Casos muy claros del camarón, minerales, que han registrado importante crecimiento 2020, 2021, 2022. Entonces, nuestro país, a pesar de la coyuntura en temas de exportaciones, ha seguido creciendo. Como usted mencionaba, se han roto récords inclusive de exportaciones y de importaciones para nuestro país. De 2022 hasta noviembre se exportaron cerca de 30,000 millones de dólares, lo cual es algo histórico para nuestro país. Y hablamos de lo no petrolero, Gustavo, pero como sabemos, desde hace 50 años el petróleo es el principal producto de exportación y el que más ingresos ha generado en nuestro país. Pero como todo recurso, pues es limitado, y sabemos que en muchos países la prioridad ya es establecer fuentes de energía amigables con el ambiente y generar una migración hacia estas en el menor tiempo posible. Por ejemplo, la Unión Europea tiene una política comunitaria para incentivar el cambio a vehículos eléctricos, y en Alemania también se han propuesto cambiar su matriz energética hasta el 2040 como límite. ¿Cree que debemos repensar el sector no petrolero y mejor potenciar las inversiones en exportaciones no petroleras, o seguimos haciéndolo en este sector? Es una pregunta compleja dada la realidad que atraviesa el Ecuador. Como usted mencionaba, mientras otros países están considerando energías alternativas, ponen impuestos al consumo de combustibles, nosotros todavía estamos en la discusión de qué hacer con el subsidio, ¿no? Pero desde la parte comercial un poco, claro, desde los 70, primer boom petrolero, el segundo boom que lo cerramos más o menos en el 2015, nuestro país es muy dependiente de esos ingresos, sobre todo el Estado ecuatoriano, porque si uno analiza y hace la radiografía del sector petrolero, no es un sector que genera, o sea, es un sector importante en nuestra economía, pero lo no petrolero, si hablamos del tema comercial, genera mucho más empleo, mucha más dinámica económica. Pero ¿cuál es la importancia del petróleo? Los recursos que entran al país, la inversión que viene desde el sector petrolero, y sobre todo que esos recursos van a parar al presupuesto general del Estado, ¿no? Entonces yo sí creo que el Ecuador debe repensar. Lo no petrolero tiene una dinámica propia, y a pesar de, y aquí podemos conversar mucho de esto, no ha habido una política clara comercial tal vez las últimas 2 décadas en nuestro país. Entonces, a pesar de eso, lo no petrolero sigue moviéndose, sigue generando empleo, pero también es un sector al cual sí sería importante políticas públicas centradas a la innovación, ¿no? A repensar más que lo no petrolero, lo primario que exporta el Ecuador, y tratar de generar mayor valor agregado a los productos que exportamos. Habíamos comentado también, Gustavo, al inicio del programa sobre el nuevo boom de camarón, ¿verdad? Sus niveles de exportación están alcanzando niveles similares a los de los 90, el siglo anterior. Y la producción actual dispone quizá de mejores herramientas para prevenir plagas como lo que fue la mancha blanca, que afectó muchísimo a este sector en los años 97 y 99. Y esta dinamización del comercio de camarón ha sido incentivada por el consumo en el mercado asiático, pero a la vez ha generado también tensiones en la negociación comercial, como en el acuerdo con México. ¿Crees que este nuevo boom camaronero puede representar un escenario similar para el país, tal como lo fue el boom también del cacao o el banano en su momento? Sí, o sea, sin duda estamos en una coyuntura importante del camarón. Hoy, 2022 fue el año en que el camarón ya supera al banano como principal producto de exportación no petrolero, y por largo. Porque en el 2021, 2020 la diferencia eran algunos millones, pero ahora estamos hablando de cerca de 1.500 o 2.000 millones de diferencia entre camarón y banano, ¿no? Entonces sí estamos en una especie de boom camaronero con otras características al cacaotero, al bananero, al del petróleo, pero sí es un sector que ha aprovechado, que ya estaba consolidado,
pero que le ha servido dos cosas fundamentalmente: el incremento de los precios del camarón a nivel mundial y sobre todo la fuerte demanda china. Cerca de un 53% del camarón que exporta el Ecuador va al mercado chino. Y si uno suma China, Estados Unidos y la Unión Europea, ahí está el 90% del camarón ecuatoriano. Entonces China es nuestro principal consumidor de camarón, y el efecto de la demanda china ha hecho que este producto despunte. Entonces sí hay oportunidades, uno se analiza las cifras incluso de crédito, de emprendimiento, de demanda tecnológica. El sector camaronero se está insertando, haciendo una inserción un poco más inteligente, pensando en tecnología, como usted mencionaba, para prevenir plagas, enfermedades en el producto. Entonces hay una fuerte inversión. No es un sector al que puede ingresar cualquiera, por decirlo así. Se requiere una inversión importante. Entonces eso también es una característica de este boom, que para entrar a exportar y producir camarón sí se requiere capital, embarcaciones, etcétera. No es como a diferencia del cacao o banano, que se expandió mucho cuando fue el boom. Aquí más bien ya hay un sector consolidado que se está beneficiando y se está expandiendo junto a las exportaciones y sobre todo la demanda china, ¿no? Y para hablar puntualmente del acuerdo comercial con México, sabemos que una de las trabas que han existido en esta negociación es el ingreso de camarones al mercado mexicano, y este país ha adoptado una posición un tanto proteccionista a este producto, y podríamos tener un fracaso eventual en el acuerdo comercial con el país, afectando pues, los intereses de los ecuatorianos tanto en la expansión de mercados para el camarón e inhabilitando el ingreso de Ecuador a lo que es la Alianza del Pacífico. ¿Cómo podríamos superar este escollo para viabilizar este acuerdo comercial? Y si crees que al Ecuador pues le beneficia realmente dejar por fuera un producto como el camarón, ¿verdad? Y firmar el Tratado de Libre Comercio con México excluyéndolo. Es una posibilidad. También hay que ver la coyuntura actual. El gobierno ha sido muy enfático que para ellos es una línea roja que ingrese el camarón al acuerdo comercial, camarón y banano, pero creo que hoy en día está cerrado el 90 y pico % de las mesas de negociación y solo está pendiente, entiendo que el camarón y el banano, ¿no? Pero para el presidente López Obrador, en cambio, es línea roja que el camarón ecuatoriano ingrese, ¿no? Entonces, estamos en una posición ya, de lo que sabemos con la información que ha dado el Ministerio de Comercio Exterior, de estancamiento, ¿no? Y alguien tiene que ceder en una negociación para que prospere, ¿no? Generalmente los más pequeños, desde sus asimetrías, tratan de pelearlo, pero exactamente. no lo logran. También ha dicho el ministerio algo interesante, que es que cuando el gobierno del presidente Lasso asumió el gobierno, la prioridad era entrar a la Alianza del Pacífico, pero con el Tratado de Libre Comercio con China, que entendemos que está cerrado y solo están traduciendo los textos para que la Asamblea y Corte Constitucional lo puedan discutir, se abren nuevos mercados, tal vez más interesante que el de la Alianza del Pacífico para el Ecuador. Entonces, la prioridad de ingresar a la Alianza del Pacífico, con la que si uno se pone a ver, hay mucha homogeneidad entre los socios y a la final sí hay oportunidades de expandir el comercio, pero no tan atractivas como China. También se está negociando con Corea del Sur y se plantea negociar con otros países de acuerdo a la estrategia que tiene el gobierno. Entonces también ver estas posibilidades y ver al final al Ecuador qué le resulta más conveniente, acabar de finalizar el tema con China o seguir en este tema con México, ¿no? Alguien tiene que ceder en algún punto, si no el acuerdo no va a prosperar y la entrada, como usted menciona, a la Alianza del Pacífico del Ecuador no se va a poder llevar a cabo, ¿no? Entonces sí creo que puede ser una estrategia una vez que se consolide el mercado chino con el acuerdo comercial, sobre todo para el camarón, pensar tal vez en dejar de lado el ingreso del camarón en el tema con México, ¿no? Sería una posibilidad para desatar un poco el tema y avanzar de cerrar la negociación, que es lo que falta, ¿no? Nos comentó sobre el acuerdo con China, y en este mismo sentido el gobierno nacional ya anunció que este acuerdo también va por buen camino, ¿verdad? Y se firmaría el tratado comercial aparentemente este año. Y como sabemos, pues la capacidad manufacturera de China es justamente lo que le ha permitido convertirse en la fábrica del mundo desde hace ya 18 años, y por economías de escala, pues difícilmente nuestro sector manufacturero podrá competir con los productos chinos. Sin embargo, pues hay otros actores que se beneficiarían de acuerdo con este acuerdo comercial. ¿Cuáles
son los sectores que ganarán con un acuerdo como este, y si cree que podemos aprovechar nuestras ventajas comparativas, si es que en realidad las tenemos, para posicionarnos en un mercado por el cual en realidad todo el mundo compite. Es muy interesante la pregunta. Ya, bueno, partamos desde la perspectiva de lo que ha comentado el gobierno. El gobierno dice que el acuerdo ya está cerrado, estamos en una etapa de traducción de textos y en marzo tendría que ya empezar a pasar los filtros legales para su aprobación aquí, que es Corte Constitucional, la Asamblea Nacional, para que ya entre en vigencia, ¿no? Desconocemos un poco el texto del acuerdo, no se ha hecho público, pero de lo que ha dicho el ministro de Comercio Exterior, hay sectores a los cuales se les ha brindado protección. En el caso del Ecuador, para responder la pregunta del tema de la manufactura, por ejemplo, calzado, textiles, quedarían fuera del acuerdo. Es decir, que los productos de origen chino en estos sectores seguirían ingresando con los aranceles que tienen en el momento, no que no van a ingresar, pero eso le brinda un poco de oxígeno a estos sectores. Pero sí es importante también que a la par el gobierno genere estrategias para que estos sectores en el mediano plazo puedan competir, ¿no? El Ecuador en el tema costos de producción sigue siendo un país caro, ¿no? Entonces eso no le otorga una ventaja. ¿Qué sectores se beneficiarían? Sin duda camarón, productos pesqueros. No sé el tema minerales cómo fue negociado, porque si hay algo que ha despuntado también a China han sido las exportaciones de cobre, de oro, también producto de los proyectos mineros de empresas chinas que están en el país, ¿no? Entonces habrá que ver qué sucede con estos productos, pero el ministro y el ministerio ha dicho que el 99% de las exportaciones no petroleras van a entrar con algún tipo de beneficio. Entonces es el mercado más grande del mundo, entonces claro que para el Ecuador es una oportunidad importante desde el punto de vista de las exportaciones, y que debe ser, una vez que el acuerdo se ponga a conocimiento público, analizado con toda la seriedad, porque es algo que a los exportadores sí les puede permitir ampliar su negocio y diversificar también las exportaciones que tiene el Ecuador. Hay varios sectores que respecto a este acuerdo están preocupados. Uno de ellos es el automotriz, pues que no sienten que podrán competir en igualdad de condiciones. Pero una de las defensas del gobierno es que la mayor parte de vehículos que ya ingresan ya son chinos. Sí, en este sentido, uno de los sectores que sí está incluido en el acuerdo, habrá que ver cómo es la desgravación o sea, la reducción arancelaria, es el automotriz. Entonces, sí, eso sí significaría el ingreso de vehículos de origen chino en mayor medida al mercado nacional, que como usted comenta ya están ingresando y en un volumen importante. También hay que recordar que en el acuerdo con la Unión Europea, que todavía se está desgravando, que se firmó hace algunos años, ya también había una reducción de aranceles para vehículos de origen europeo. Entonces, más bien esto, viéndolo desde una perspectiva del consumidor, le va a beneficiar a los consumidores, que van a poder va a haber una mayor competencia en el sector, y eso va a significar una reducción en precios y que los consumidores puedan elegir también un vehículo acorde a sus necesidades, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Y para cerrar, me gustaría que desde su experiencia como académico nos pueda ayudar con una reflexión sobre cómo nuestros empresarios deben prepararse para enfrentar los retos que supone un acuerdo de libre comercio. En este caso es importante, obviamente el libre comercio tiene dos lados, ¿no? El lado de los que exportan, aquí los que siempre salen beneficiados son aquellos que ya tienen estas ventajas comparativas, ¿no? Entonces, en el caso del acuerdo puntual con China, será el sector camarón, el sector pesca, banano, que también está ingresando a China. Pero sí se debe preparar a la industria para tener que competir con las importaciones. A diferencia un poco de lo que sucede con la Unión Europea, los productos europeos que estaban ingresando, que han estado ingresando al Ecuador en estos años, no se producen aquí. Pero en el caso de China sí va a haber una competencia, insisto, hay que ver cómo se negoció y qué está escrito en el acuerdo para poder analizarlo de mejor manera, pero sí es importante trabajar en reducción de costos para que las industrias ecuatorianas puedan ser más competitivas, no solo frente a China, pero también pensando en eventuales acuerdos con Corea, con Malasia, que el gobierno ha manifestado interés, o con los mismos Estados Unidos. Entonces el Ecuador sí tiene que trabajar en generar competitividad, no solo en los productos que ya están posicionados como productos de estrella, ¿no? Eso es un poco desde mi perspectiva. Le agradezco mucho a nuestro invitado,
Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Recordemos que el libre comercio no es una alternativa para los países, realmente es una condición que debe impulsar el desarrollo de todos los sectores de la economía. Hoy ningún país puede vivir en autarquía, es decir, producir de todo para satisfacer su mercado interno. Necesita de las relaciones comerciales con diferentes países para abastecerse de toda clase de productos y así lograr satisfacer las necesidades del mercado interno. Existen perspectivas alentadoras para el comercio internacional y esto puede beneficiar al Ecuador. El Estado debe procurar dejar el aislamiento y crear las condiciones necesarias para el desarrollo empresarial, para que éste pueda competir en un contexto de seguridad jurídica y apoyo a la inversión. Conmigo hasta la próxima semana. Le agradecemos a Gustavo nuevamente por su presencia el día de hoy. Espero verlos pronto. Un abrazo, hasta la próxima semana. Soy Marjorie Chávez. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.